Listo, ya está ahí, ya estoy grabando, se me había olvidado. Bueno, entonces, bueno, al menos no llevábamos mucho. Les decía que en cuanto al aparato locomotor, pues el sistema esquelético corresponde a la parte pasiva, porque el movimiento lo va a jalar, por así decirlo, lo va a efectuar principalmente el músculo, mientras que el esqueleto únicamente va a funcionar como una palanca, existiendo y sintiendo el efecto de los músculos. ¿Para qué nos sirve este sistema esquelético? Tiene varias funciones, las principales, o bueno, las que se consideran, son darle sostén al cuerpo, que nosotros no nos chorriemos como, no lo sé, como una babosa. Esa es una de las funciones que tiene. Otra de las funciones es que proteja los órganos vitales. Si se fijan, pues en cada uno de nuestros órganos vitales, bueno, cada uno de nuestros órganos vitales va a estar encerrado, guardado por algún conjunto de huesos o algún tipo, como si fuera algo tipo cavidad de huesos. También nos ayuda al almacenamiento, específicamente al almacenamiento mineral. Presentamos en esta zona cantidades importantes de minerales como el calcio, que es el que más conocemos, y allá ocurre la hematopoiesis. La hematopoiesis es la producción de células sanguíneas. Otra de sus funciones es que se produzcan las células sanguíneas. Claro que no es que todo el tiempo se estén produciendo, sino que va a haber momentos, eso lo vamos a ver cuando veamos sangre. Entonces, son esas las funciones que tiene el aparato, el sistema esquelético, y ahorita sí lo vamos a ver pues, por sus partes. Para comenzar, la parte celular. ¿Quiénes son estas células que van a darle origen a este sistema esquelético? Tenemos que son 4 tipos de células. Estas, las primeras, se llaman células osteoprogenitoras. Y como pueden ver en el dibujo, las osteoprogenitoras están un poquito alargadas, que tienen su núcleo. Estas tienen su origen en el mesénquima embrionario. Entonces, si ustedes recuerdan lo que mencionamos ayer, el mesénquima es un tejido que se origina a partir del mesodermo, la capa media del embrión. Entonces, este mesénquima va a caracterizarse porque le da origen a una cantidad bastante grande de diferentes tejidos. Específicamente, en este caso, le va a dar origen a las células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras las vamos a localizar también en el hueso adulto. O sea, no solamente las vamos a ver cuando estemos hablando de embriones, porque uno pensaría que al ser células que se originan a partir del embrión, pues se van a encontrar únicamente en el embrión, pero no, en realidad se encuentran en nuestro esqueleto adulto. Se van a encontrar en 2 zonas del hueso que se llaman periostio y endostio, que son el contorno y el centro del hueso. Una vez que tenemos estas células, conforme van pasando la diferenciación celular, se van a originar otro tipo de células que son los osteoblastos y los osteocitos de manera indirecta. ¿Cómo le van a hacer? Los osteoblastos se forman a partir directamente de las células osteoprogenitoras, y estos mismos osteoblastos, con el tiempo y cuando se diferencian por completo, van a darle origen a los osteocitos. Esto lo vamos a ver como en 2 diapositivas. ¿Qué característica más importante van a tener las células osteoprogenitoras? Pues para poder ser osteoprogenitoras, tienen una gran capacidad de división y diferenciación.
Eso es muy importante porque la mitosis que se va a dar en las células óseas se va a dar a partir de las osteoprogenitoras, lo cual es muy interesante porque el tejido óseo es de los pocos tejidos que tenemos que se va a regenerar con tanta facilidad. ¿Cómo van a funcionar estas células osteoprogenitoras? Van a esperar a recibir la señal hormonal. ¿Cuáles hormonas son las que le van a activar? Pues la hormona del crecimiento o somatotropina. Entonces, debido a que son estas las hormonas que van a activar a las osteoprogenitoras, podemos fácilmente imaginarnos, sin error, que en los momentos más importantes de nuestro crecimiento, estas células osteoprogenitoras van a tener un gran funcionamiento. ¿Qué onda? Una vez que estas células empiezan a formar el hueso, va a llegar un momento en el que la matriz ósea que forma este hueso, va a acabar encerrando a estas células óseas. Cuando cierra a las células osteoprogenitoras el mismo hueso, entonces vamos a encontrarnos con un osteoblasto. Es decir, así para sintetizar esto, cuando la osteoprogenitora libera su matriz extracelular, va a formar algo llamado lagunas. Estas lagunas van a estar encerrando a la misma osteoprogenitora y entonces va a ocurrir una diferenciación celular y las osteoprogenitoras que se quedaron encerradas se convierten en osteoblastos. Esto es lo que va a pasar. Todavía no están completamente calcificadas las lagunas. O sea, están todavía en un ambiente bastante líquido, gelatinoso, con abundantes sustancias de colágeno. Y estas células de osteoblastos van a ser las encargadas precisamente de estar produciendo este colágeno. Van a ser bueno, no las principales, pero son las que le van a dar origen a los osteocitos para formar el tejido óseo, pero a pesar de eso, no tienen capacidad de mitosis. La mitosis o la reproducción celular únicamente se va a poder dar en las osteoprogenitoras, que pues imagínense, de allá viene su nombre, ¿no? De progenitoras, pues por algo será. Cuando estos osteoblastos ya se encuentran encerrados en un proceso completamente mineralizado, o sea, las lagunas que tenían nuestros osteoblastos, perdón, eso no es, perdón, me confundí, ese no es. Bueno, ese es el osteocito, pero bueno, acá es el osteoclasto, no el osteocito. En caso del osteoclasto, es otra célula adulta que nos vamos a encontrar en el hueso. Estos osteoclastos se van a formar a partir de los monocitos que se encuentran circundantes en el hueso. ¿Quiénes son estos monocitos? Son algunas de las células de los glóbulos blancos, como los macrófagos. Entonces, una característica que van a tener los monocitos es una abundante sustancia de lisosomas para poder descomponer pues, sustancias peligrosas para el cuerpo. Como estos osteoclastos se forman a partir de estas mismas células, pues el lisosoma también va a estar bastante desarrollado. Y esto es lo que nos va a permitir, que nuestros osteoclastos puedan ayudar a descomponer o a estimular la remodelación ósea. Clastos son para deshacernos del hueso. De esta forma, las sustancias que se encuentran en los huesos pueden llegar a ser reabsorbidas y también van a ayudar en la remodelación ósea. Entonces, todas estas son características que van a tener.
¿Cómo va a empezar a funcionar un osteoclasto? Va a esperar a recibir el aviso de parte de la vitamina D o la paratormona. La paratormona es una hormona, como su nombre lo dice, que nos va a indicar, o sea, se va a producir a partir de la paratiroides y le va a indicar que se requiere más calcio. Entonces la paratormona le avisa al osteoclasto, por así decirlo, o sea, como que le envía la señal al osteoclasto, y entonces el osteoclasto va a estimular la descomposición del hueso. Esto permite que constantemente nuestros huesos se estén remodelando y que también nos favorece durante una rotura de huesos. Y otra vez, cuando nosotros andamos en un proceso de remodelación ósea o en un proceso de crecimiento, los osteoclastos van a ser importantes porque de allá se van a obtener algunos minerales que posteriormente el osteocito va a recaptar y va a reutilizar para formar nuevas superficies óseas. Y ahora sí, aquí están los osteocitos. Entonces, ya les había dicho que las células osteoprogenitoras van a hacer la mitosis, van a desarrollarse y entonces empiezan a endurecer las lagunas. Estas lagunas van a encerrar a los osteoblastos y una vez que están encerrados los osteoblastos, se van a empezar a mineralizar o endurecer estas lagunas. ¿Por qué? Pues porque están hechas principalmente de calcio. Nosotros sabemos, ¿no? Que el calcio para tus huesos, bueno, pues esto va a mineralizar o va a endurecer todas estas lagunas, así se llaman, y ellas van a encerrar a los osteoblastos. Entonces, ya cuando estén encerrados, vuelve a haber otro proceso de diferenciación celular y aparecen los osteocitos, que son estas células que podemos ver. Como podemos notar también, estas células van a tener una gran cantidad de prolongaciones. Acá están esas rayitas que tiene, que son prolongaciones citoplasmáticas. Estas prolongaciones van a servir para que se pueda comunicar tanto con los vasos sanguíneos, la sangre, para que puedan ingresar nutrientes y que los osteocitos se mantengan con vida, como con otras células. Además, esa forma de estrella que tienen, o más bien esa forma aplanada, se da como consecuencia del espacio que quedan entre las lagunas. Si ustedes recuerdan, la célula osteoprogenitora era una linda bolita, pero conforme va pasando la diferenciación y se va mineralizando, pues empieza a aplanarse. Y en el caso del osteocito, pues ya no hay espacio para que se pueda mover y entonces queda en esa forma de la laguna planita. Y con esas prolongaciones que le van a permitir comunicarse con la sangre, con el ambiente y con otras células, que es muy importante, porque si no hubiera comunicación celular, pues no estaríamos ante un tejido. Y de hecho, pues son los osteocitos las principales células que van a darle origen al tejido óseo. ¿Alguna duda con las células? Maestra, ¿se puede regresar a la parte de osteoblastos? Voy. ¿Quieres ver la información o quieres que te explique algo? Ah, es que estaba copiando y cambió. Ah, bueno. Ya está, maestra. Gracias. De nada. Bueno, entonces, para que no se les olviden, las células osteoprogenitoras son las mamás de todas las células óseas.
osteoblastos van a darle origen a los osteocitos o van a segregar también colágeno y van a segregar el mineral para endurecer el hueso. Osteocitos son las principales ya mineralizadas y osteoclastos van a deshacer el hueso para la recaptación. Entonces, cuando todas estas células se empiezan a combinar o empiezan a tener contacto unas con otras, se va a formar el tejido óseo. Ya estamos ahora a nivel tejido. Y como sabemos, pues un tejido es un conjunto de células que van a tener una función en común, aunque van a estar bien diferenciados. El tejido óseo va a corresponder a un tejido conectivo mineralizado. Entra dentro del grupo de los tejidos conectivos especializados. Si ustedes recuerdan, estaba el tejido conectivo laxo y denso. Bueno, pues el óseo es uno muy especializado por la presencia de la mineralización, que es pues el único tejido en nuestro cuerpo donde vamos a estar tan mineralizados. Además, va a estar ampliamente vascularizado e inervado. Si alguna vez se han roto un hueso, saben sobre el dolor. Y eso es consecuencia de la inervación. Dentro de este, como, o sea, ya del hueso, pero como tejido, podemos decir que tenemos dos tipos de tejido óseo. El hueso compacto y el hueso esponjoso, o el tejido hueso compacto, tejido hueso esponjoso, que también reciben otros nombres. El compacto también se conoce con el nombre de hueso cortical, mientras que el esponjoso es hueso trabecular. Todos, independientemente de qué tipo de tejido sean, si compacto o esponjoso, van a estar compuestos por, pues obviamente, células, eso no puede faltar. Además de las células, va a contener sales minerales. Las sales minerales principales que se encuentran en el tejido óseo son el calcio, como se podrán imaginar, y el magnesio. Y también los fosfatos, perdón. Otra cosa que van a encontrar son las fibras proteicas. Recordemos que el tejido conectivo va a tener una cantidad importante de diferentes tipos de fibras y acá no es la excepción. El hueso también va a presentar estas fibras. Esos van a ser sus componentes principales de ambos tipos. Ahora bien, sí existen diferencias entre cada uno de esos tipos de tejido. No es exactamente igual el tejido esponjoso que el tejido óseo compacto. Y pues ahorita lo vamos a ver. Solo me estaba haciendo acá pata para que pueda terminar de copiar. Ahí está. Aquí tenemos una imagen del tejido del hueso compacto o del tejido óseo compacto. El tejido óseo compacto es el más abundante que vamos a tener en nuestro cuerpo, de tal forma que va a ocupar aproximadamente el 80% del peso de nuestro esqueleto como adultos. Entonces, imagínense, es prácticamente todo su esqueleto es hueso compacto. ¿Cómo va a estar formado? Está formado por unas unidades mínimas. Estas unidades mínimas se llaman osteonas. Los osteonas también se conocen con el nombre de sistema de Haber. Entonces, como pueden ver en la imagen, no sé si la pueden ver bien, yo sí la veo bien, pero no sé si ustedes, hay una parte saltadita. Esa es una osteona. Y este osteona está formado por un conducto central. Ese conducto central es donde se encuentran los vasos, tanto vasos sanguíneos como vasos linfáticos, y también se les conoce como conducto de Haber. Entonces, allá ingresan los vasos que le van a mantener, o sea, que van a mantener con vida al osteocito que los va a formar. Alrededor de estos conductos donde se encuentran las,
donde se encuentran estos sistemas, van a ver unas laminillas. Estas laminillas se formaron cuando los osteoblastos se endurecieron y se formaron los osteocitos. Entonces, si recuerdan, yo les he estado diciendo bla, 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 las lagunas, bla, 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 las lagunas. Bueno, esas lagunas son parte del citoplasma que se endureció. Entonces, cuando esto ocurrió, se formaron unas laminillas que además están de manera concéntricas, digamos como girando alrededor de los vasos sanguíneos o del conducto de Haber. Y ya es una matriz ósea completamente endurecida. Pero también hay un espacio entre cada uno de estas laminillas. Y este espacio es parte de las lagunas, otra vez de esas lagunas, y allá es donde se van a localizar los osteocitos, estas células que le van a dar el origen al tejido óseo, bueno, no el origen, sino van a ser las más importantes de nuestro tejido óseo. Estos osteocitos, si ustedes recuerdan, tenían las prolongaciones citoplasmáticas que nos mostraban como estrellitas. Pues esas estrellitas van a favorecer la comunicación a través de canículos. Los canículos, esos canículos van a ser parte de la prolongación citoplasmática y también van a ser parte del espacio que se quedó entre la matriz extracelular. Estos canículos también van a servir para permitir que un osteocito pueda comunicarse con otra célula. Y por eso es importante pues que vayan irradiándose, vayan moviéndose hacia todas partes. Además, dentro de estos ostionas, nos vamos a encontrar con algo llamado canal de Volkmann. El canal de Volkmann va a ser perpendicular al conducto de Haber. Si bien en el conducto de Haber íbamos a encontrar a los principales vasos sanguíneos, el canal de Volkmann va a permitir que haya una comunicación, pues aquí en la imagen se ve horizontal, pero es, digamos, perpendicular o contraria a lo que ocurre en el canal de Haber. Entonces es la unión de estos dos lo que va a permitir que se dé la comunicación con los vasos sanguíneos, o sea, con el ambiente, y que de tal manera se puedan nutrir estas células que van a formar el hueso compacto. ¿Alguna duda? No, maestra, ¿Ya se ninguna. durmieron? Ah, creí que estaban dormidos. Ahora siguiente. Okay. Aquí podemos verlo ya en la vida real. Okay. Así se ve una microfotografía de nuestros huesitos. Entonces ya podemos ver, por ejemplo, cómo el osteocito, aquí están esas lagunas del osteocito, van a tener su forma de estrellita, esas formas alargadas que tienen los osteocitos. También podemos ver al canal de Haber. Y los canículos que van a estar irradiándose hacia cada lado. Los osteocitos tal cual, pues no los vemos porque pues son más chiquitos y este no es, o sea, esa fotografía no nos permite verlos. ¿Y por qué será que no podemos ver el canal de Volkmann? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será? Porque se encuentra por debajo. Muy bien, sí, así es. Entonces digo. Pues ese es el hueso compacto. Ahora, ¿qué pasa con el hueso esponjoso? El hueso esponjoso se llama así porque parece una esponja. Si ustedes alguna vez han visto una esponja, tiene espacios
entre sus tejidos. Estoy hablando de una esponja de mar, no de una esponja para lavar. Entonces habrán visto que tiene como unos huequitos. Estos huequitos también van a encontrarse en el hueso esponjoso, de ahí viene su nombre. ¿Y por qué se forman esos huequitos? Por la presencia de unas laminillas. Estas laminillas que se encuentran en el hueso esponjoso reciben el nombre de trabéculas. Entonces las trabéculas, casi no se ve muy bien en la imagen, pero no encontré una en la que se vea mejor, que tenga nombre. Las trabéculas son esos pedazos de hueso que van a ser completamente irregulares y de tal forma que van a dejar espacios vacíos. Esos espacios vacíos van a permitir que allá sea donde ocurra o donde se mantenga la médula ósea roja. Esta médula ósea roja es importante porque es la médula hematopoyética. ¿Qué quiere decir? Que allá se van a ir formando nuestras células sanguíneas. El hueso esponjoso es importante porque estos huecos que tienen entre uno y otro espacio de las trabéculas van a permitir que cuando ocurra un impacto directo en el hueso pueda dispersarse la fuerza y de esta manera se evite un poco las roturas. Por eso nos van a dar la resistencia y también nos van a permitir la flexibilidad porque pues el huesito va a tener espacio para poder moverse. Eso está dado entre los huecos. En cuanto a su importancia o abundancia, va a corresponder aproximadamente al 20% nada más de nuestro hueso adulto. Sin embargo, a pesar de ser tan escaso, va a tener una gran importancia metabólica, ya que es en esta zona donde se va a dar la actividad metabólica en caso de que se esté dando la hematopoiesis, o también puede estar dada la actividad como parte de la médula ósea amarilla, que es la que va a tener más que nada abundantes lípidos para su almacenamiento. Entonces, realmente la ventaja del hueso esponjoso es que no tiene tantas partes para ir diciendo, no, pues la parte y bla, 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 como en el caso del hueso compacto. Pero aquí nada más tiene que aprenderse que está formado por trabéculas y que en el espacio o en los agujeritos que se van formando, gracias a la irregularidad, va a poder pasar la médula ósea roja, que es la médula hematopoyética, o sea, la que nos va a ayudar a formar nuestras células sanguíneas. Y aquí tenemos una foto. Más o menos es así como se debe de ver un hueso esponjoso. Entonces podemos notar que efectivamente el espacio que se está encontrando entre las trabéculas lo hace ver como una esponja de mar. Otro tejido que es importante, que aunque no es tejido óseo, es importante para nuestro esqueleto, es el cartílago. El cartílago es también un tipo de tejido conjuntivo, un tejido conectivo. Su origen está a partir del mesénquima. Y en realidad, el cartílago tiene varias funciones. Tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de tipos de tejidos cartilaginosos que se van a encontrar en los vasos sanguíneos más grandes. Y este tejido va a permitir que se mantenga la luz, así se le llama al agujero que se forma en los vasos sanguíneos, la luz. Entonces se forma y se mantiene gracias al cartílago.
Otra de las funciones que va a tener el cartílago es funcionar, o sea, darnos un tipo de soporte en un inicio a nuestro cuerpo. Además, pues recordemos, bueno, tal vez ustedes no lo saben, ¿verdad? Bueno, además, resulta que el cartílago va a ser el primer molde, va a ser primero es el primer esqueleto que va a tener el embrión. Y cuando ya se formó este primer esqueleto del embrión, posteriormente va a funcionar como un molde para que se pueda formar el esqueleto óseo. Y además va a permitir el cartílago evitar el desgaste que se da como consecuencia del movimiento de los huesos y parte, digamos, de su rotación, o sea, del movimiento normal se va a dar un desgaste porque están en contacto y son en cuestiones duras. Entonces, es esta última, la manera en la que se evita el desgaste, la razón por la que tenemos el cartílago en esta parte muy importante del tema, del tejido óseo. Porque el cartílago va a ser parte de las articulaciones y va a permitir que se puedan mover los huesos evitando un importante desgaste. No quiere decir que no se va a desgastar para nada, sí va a haber desgaste en nuestros huesos, pero pues es menor de lo que podría ser. Las células que forman el cartílago reciben el nombre de condrocitos. Entonces, siempre que escuchen algo que tenga que ver con condros, se está refiriendo al cartílago. Siempre condros tienen algo que ver con el cartílago. Y estos van a tener, pues, para que puedan tener sus funciones, en primer lugar, una abundante matriz extracelular, que incluso le va a dar una textura lisa y un color brillante. Imagínense que agarran un hueso de pollo, o si tienen una piernita de pollo, de una vez agárrenla. Y si se fijan, pues cuando llegan a la parte de arriba del huesito de pollo, van a encontrarse con una parte que es muy blanca y muy brillante. Allá tenemos el cartílago que está para proteger al hueso. Existen 3 tipos de cartílagos importantes que vamos a estudiar, que son el cartílago hialino, que corresponde a un cartílago, a un tipo de tejido conectivo laxo, es decir, muy poco denso, con espacio suficiente para que se encuentren las fibras. Está el cartílago elástico, que es el que va a permitir que haya un movimiento más importante, más grande. Y está el cartílago fibroso o cartílago denso. Aunque estos son los 3 principales tipos de cartílago que existen, en realidad vamos a encontrar que van a tener un nombre diferente según el órgano o la parte del cuerpo donde se encuentre. Por ejemplo, el de la nariz es cartílago nasal. No le metí mucho al cartílago, porque es muy poco probable que les pregunten algo del cartílago. Es más común que les pregunten, ay, otra vez me fui, de hueso. Ahora sí, considerando al hueso ya no como tejido óseo, sino como el órgano del hueso. Existen diferentes tipos de hueso y también hay diferentes maneras de clasificarlo. La clasificación más común que se da en el hueso es la clasificación basada en la forma. De acuerdo con la forma que tienen los huesos, pueden ser largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Dentro de estos huesos vamos a encontrar ciertas características. La primera, correspondiente al hueso largo, es que van a tener forma de tubo. Es decir, pues un hueso largo es largo, o sea, es más largo que ancho. Y dentro de este hueso largo van a poder encontrarse ciertas partes del hueso
que no vamos a encontrar en otros huesos, que corresponden a la diáfisis, a la metáfisis y a la epífisis, que eso lo vamos a ver más adelante, no se asusten, sí lo vamos a ver. La diáfisis va a tener tejido óseo compacto, mientras que la epífisis va a estar formada por tejido esponjoso. La diáfisis va a ser toda la parte larga del hueso y la epífisis su puntita, para que tengan una idea. El hueso largo, pues es el clásico hueso que conocemos en el dibujo del hueso, y bueno, en el caso de ustedes que son más expertos por el área, pues un ejemplo de un hueso largo es el fémur, la tibia, todos esos huesos que son tubulares. Luego tenemos a los huesos cortos. Y pues uno pensaría que un hueso corto es como un hueso largo, pero en chiquitito. Y no, los huesos largos en chiquitito, pues se llaman huesos largos también, siguen siendo largos. Lo importante del hueso largo es que tenga forma de tubo. Los huesos cortos van a tener forma de cubo. Ya tienen un ejemplo de un hueso corto. Y además van a estar formados principalmente por hueso esponjoso, puro hueso esponjoso, excepto en la parte que se encuentra más externa, la parte de la superficie que recibe el nombre de periósteo, alrededor de osteo hueso. Entonces, prácticamente todo el hueso corto está formado por hueso esponjoso, excepto en el periósteo. Un ejemplo de un hueso corto, pues serían los huesos que tenemos en la muñeca, los huesos que tenemos en el tobillo, los tarsos, los metatarsos, los carpos. Esos son ejemplos de huesos cortos. De hecho, acá hay una gran pelea entre los huesos, porque luego depende un poquito de dónde los vayan leyendo, porque a veces los huesos irregulares son clasificados como huesos cortos. Pero ¿cómo son los huesos irregulares? En realidad, son huesos que van a tener una forma compleja, que no van a tener ejes. Yo no puedo llegar y decir, no, pues lo parto a la mitad y aquí se ve la simetría. O sea, eso no lo puedo ver. Eso no se nota en un irregular. Y dentro de los irregulares, pues el más famoso de todos, o bueno, el grupo más famoso corresponde a las vértebras. Las vértebras son un buen ejemplo de cómo se ve un hueso irregular. Otro tipo de hueso que tenemos son los huesos planos. Estos huesos planos, pues su nombre lo dice, son planos, o sea, son delgados y están formados principalmente por dos placas esas dos placas son de hueso compacto y además son paralelas, obviamente, una frente a otra, y entre cada una de ellas va a encontrarse una bola, un montón de hueso esponjoso. Este hueso esponjoso es el que le va a permitir la protección. Los huesos planos más conocidos son los que tenemos en el cráneo. Y si pues ustedes piensan, ¿por qué será que tengamos esos huesos? Pues porque hay una abundante cantidad de tejido compacto que va a permitir que los golpes se vayan disipando, que los golpes se vayan disipando la fuerza y de esta forma evite que esta fuerza con la que se da el golpe llegue hacia el cerebro. Luego tenemos al último, que son los sesamoideos. Los sesamoideos en realidad no siempre los van a encontrar como una clasificación de acuerdo con la forma, pero no sabía cómo ponerlos, entonces dije de una vez se meten. Entonces, ¿cómo son los sesamoideos? Los sesamoideos son huesos que los vamos a tener localizados entre tendones. Por ejemplo, la rodilla, la rótula, es un ejemplo de un hueso sesamoideo, porque se encuentra en zonas donde hay un constante uso y también un constante desgaste. Entonces, lo que ellos van a hacer es proteger tanto
tanto uso y desgaste para mantener más tiempo vivas, digamos, nuestros tendones. Otro ejemplo de hueso sesamoideo, que no siempre está, son los juanetes. No sé si los llaman así en sus estados. ¿Conocen los juanetes? Tomar su Son silencio los como huesitos no. esos que quedan como saltaditos. Sí, los huesitos que quedan saltaditos, que aparecen en el dedo, que te dicen, no uses tanto tacón porque te va a salir juanete. Si no se los dicen, ya se los dije. Pues esos también son un ejemplo de un hueso sesamoideo. Y precisamente por el uso y el desgaste es que se empieza a saltar más el juanete. ¿Saben? Para ser tan poquitos son muy callados. Pasamos. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? No, maestra. Okay. Si los Bueno, entonces sesamoideos paso. no siempre aparecen en clasificación de forma, entonces, ¿qué nombre recibirían? Depende. Hay unos que te lo van a poner como planos. En la rótula te la puedes encontrar como plana. Y el huesito del juanete, pues en realidad es un metatarso. Entonces te lo vas a encontrar como un corto. Eso es una buena pregunta. Gracias, así me despiertan. En cuanto a las partes del hueso, la verdad es que es muy poco probable que les pregunten, ¿cuál es la parte de este hueso? O sea, si les llegan a preguntar las partes de un hueso, pues van a ir al más común en los exámenes, o mejor dicho, el más difícil, el que tiene más partes, que es el hueso largo. Entonces, por eso les puse las partes del hueso largo. Eso no quiere decir que no deban de estudiar los demás huesos. También ustedes, pues si tienen chance, vayan estudiando los demás huesos. El hueso largo va a tener 3 partes, que son la diáfisis, la metáfisis y la epífisis. Imagínense que tienen un huesito de pollo. Si no lo tienen, mañana tienen de tarea comer pollo y agarrar el huesito y analizar la pierna del pollo. Entonces, agarran su huesito de pollo y la parte que está en la puntita, que parece como 2 bolitas, esa es la epífisis. Es la parte más gruesecita del hueso. Si le empiezan a bajar, estamos acá abrazando y acariciando nuestro hueso de pollo, entonces le empiezan a bajar sus manos, van a sentir que tiene un punto donde se empieza a adelgazar. Eso que parece como que digamos el cuello del hueso, donde empieza a hacer el adelgazamiento, se llama metáfisis, que es el punto donde se van a unir la epífisis y la diáfisis. Y toda la parte tubular del hueso es la diáfisis. Entonces así pueden identificar las partes de un hueso. Agarren un huesito de pollo y dedíquense a observarlo. Otra cosa que van a encontrar en su hueso de pollo, ya vimos esta parte, epífisis, metáfisis y diáfisis. Otra cosa que van a encontrarse en su hueso de pollo es el cartílago, que se ve mejor en esta parte de abajo, que es estas bolas azules. El cartílago en el huesito de pollo se siente mucho más suave y se ve como blanco brillante. Entonces, esta parte lisa, blanca brillante, suavecita un poco, corresponde al cartílago que se presenta entre hueso y hueso para las articulaciones. Luego, después de eso, traten de romper perdón, no, todavía no lo rompan. Antes de romperlo, sigan bajando y van a sentir que el hueso está un poco suave, un poco resbaloso, y ese es el periósteo. Este periósteo es una membrana que alisa y es un poco cerosa y nos permite empezar a separar las partes. Recubra el hueso, el periósteo. Entonces, pues allá lo van a encontrar. Si ustedes siguen revisando bien su huesito, en algún punto van a encontrar un agujerito.
En ese agujerito es por donde ingresaron los vasos sanguíneos y linfáticos. Entonces allá entraron y permitieron que ocurra todo lo demás. Y entonces ahora sí, ya que analizaron las partes del hueso desde afuera, ahora van a verlo por dentro. Rompen el hueso y entonces se deben de encontrar cualquiera de las dos cosas. Si cuando ustedes rompan el hueso se ve como color café, entonces lo que se encontraron fue médula ósea roja y quiere decir que era un pollo. ¿Por qué? Porque está joven y los jóvenes todavía van a producir células sanguíneas, por eso se encuentra la médula ósea roja. En cambio, si ustedes rompen su hueso y lo encuentran como color grasa, color amarillento, entonces pues es la médula ósea amarilla y eso ya era una gallina, posiblemente, tal vez sin tanta producción de sangre y no hay tantas células hematopoyéticas porque ya está más grande. Entonces ya lo rompieron y lo que están viendo, porque lo rompieron a la mitad por facilidad, es la diáfisis partida a la mitad. Y esta diáfisis nos va a permitir observar el hueso compacto. Y si ustedes se van un poquito más al centro, van a ver el hueso esponjoso. De hecho, van a poder observarlo cuando rompan su hueso, porque se nota un cambio en la densidad del hueso, o sea, en los huequitos que hay. Y si no lo logran ver a la primera, utilicen una lupa. Y eso, o sea, esta observación del hueso de pollo de verdad les permite acordarse mejor de cuáles son las partes del hueso largo. Así que no lo olviden, la epífisis es donde va a estar el contacto, o se va a formar la articulación. La diáfisis es la zona tubular, la zona más larga del hueso. Y la metáfisis es la que permite la unión entre epífisis y diáfisis. El periósteo es lo que va a recubrir al hueso y es una membrana serosa, entonces eso le permite que se vea lisito. El cartílago se encuentra sobre la epífisis y es blanco, se lo van a encontrar blanco por completo, suave y liso, porque es para que no haya mucha fricción. Cuando se ve por dentro el hueso, lo que más vamos a encontrar es el tejido óseo compacto. Y si nos vamos más hacia la epífisis, nos vamos a encontrar con el tejido óseo esponjoso. En algún punto encontramos un huequito, donde van a ser el ingreso de los vasos sanguíneos. Y si llegan a observar la médula ósea amarilla, es rica en lípidos, en grasas, y esa es común en los adultos, mientras que la médula ósea roja es la médula ósea hematopoyética y esta es más común en jóvenes, en niños, o por ejemplo cuando están donando sangre constantemente o están haciendo una pérdida de sangre constantemente y se requiere de tejido hematopoyético, pues también va a ser abundante en este momento. Así que esas son las partes de nuestros huesos, de nuestros huesos largos, que estos podría ser, en caso que les vayan a preguntar, lo más probable es que si les van a preguntar las partes de un hueso, sean de un hueso largo. No quiere decir que no estudien lo demás, pero que le den énfasis a esto. ¿Alguna duda que tengan acá? No, ninguna. Ok. Son muy diferentes los huesos largos a los demás, la estructura. Ay, no tengo acá una imagen. Ahorita te busco una, rapidísimo. No, o no tanto. Hueso. En un hueso corto vas a poder encontrar algunas de las partes también. A ver si se encuentra. Hueso.
Estoy buscando un hueso para que te muestre. Pero creo que no estoy usando las palabras claves. Ah, está acá. Ahí está acá. Ese, por ejemplo, es un hueso plano. Entonces, todos los huesos van a tener la capa serosa, que es el periósteo. Pero en el caso del hueso plano, ¿se ve? ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, se ve. Así se ve. Se puede ver aquí que en el caso del hueso plano, vamos a tener menor cantidad de hueso compacto y más cantidad de hueso esponjoso. ¿Sí? Donde te pueden llegar a preguntar sería las partes de las vértebras. Pero esos van a diferenciarse según cada vértebra. Ahí está acá. Esos son ejemplos de eso, igual te lo podrían preguntar, pero ese no es la visión desde el punto de vista de la histología. Es igual te lo podrían preguntar, pero la verdad es que es muy poco probable. Lo más común que siempre preguntan en todos lados son las partes del hueso largo, que hasta está en el programa de prepa, que se sepan las partes del hueso largo. Aquí está, partes de hueso corto. Ahí sabelo, por ejemplo, acá está. El hueso corto también está formado por su hueso esponjoso y su hueso compacto que lo rodea y el periósteo que está alrededor también. Entonces, en general, todos van a tener esas partes, pero en el caso específico del hueso largo, pues además tenemos la diáfisis, la metáfisis y la epífisis, que son cosas que no vamos a poder encontrar en otros huesos. Y además está la médula ósea roja. Eso es muy importante. Eso no se los dije, así que se los digo ahora. La médula ósea roja la vamos a encontrar únicamente en los huesos largos. Ok, entonces pasamos. Bueno, eso es el punto, o sea, desde el punto de vista de los huesos como órganos. Ya lo vimos, las células óseas, los tejidos óseos y ahora ya vimos las células óseas, perdón, los órganos como huesos, los huesos como órganos, perdón. Entonces ahora vamos a pasar ya tal cual al sistema esquelético. El sistema esquelético pues va a estar formado, como les dije en la primera diapositiva, por huesos, bueno, las articulaciones son puntos específicos, parte también de cartílago, órganos accesorios que apoyan, y de forma muy general, dentro del sistema óseo, pues lo más importante es el esqueleto, porque pues es lo principal, los huesos. Dentro de los huesos se dividen en dos, en el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Aquí sí, yo les recomendaría que se aprendan de memoria todos los huesos, no tantos, y que además nos van a servir porque cuando hablen de músculos, muchos músculos tienen su nombre basado en el hueso por donde pasan. Algunas de las regiones del cuerpo en general van a tener nombres a partir de los huesos. Entonces, sí es muy importante que se aprendan los huesos. ¿Quiénes componen, bueno, qué es el esqueleto axial? El esqueleto axial viene del nombre
axis, que es eje. Para que no se les olvide, el esqueleto axial corresponde al eje del cuerpo. En este, pues hay en total 80 huesos. De estos van a estar, bueno, de hecho son 80 huesos en promedio o en moda más bien, lo más común, porque nosotros también nos podemos encontrar con unos huesos que no son tan comunes, que son los huesos wormianos. Estos huesos wormianos se encuentran en el cráneo. Estos huesos wormianos se encuentran en el cráneo y de hecho pues el cráneo está formado por 8 piezas constantes de huesos que son los 2 temporales, el frontal, los 2 parietales, el occipital, 2, 3, 4, 5, 6 y también los huesos de abajito. Y dentro de estos también tenemos a unos inconstantes, que son los que les dije, los huesos wormianos. Estos huesos wormianos, no todas las personas lo tienen. Y son como un pedacito de hueso que se quedó allá en el cráneo. También tenemos los 6 huesos del oído, que son los conocidos los huesecillos. Además está el hueso hioides. Este hueso hioides es un hueso único, impar, en forma de U. Va a estar formado por 24 vértebras. Dentro de estas vértebras vamos a encontrar que las primeras 7 vértebras son las vértebras cervicales. Y de hecho, las primeras vértebras van a tener su nombre propio. La primera vértebra se llama Atlas, que pues para que no se les olvide, ¿no? Atlas sostiene el mundo, pues Atlas sostiene la cabeza. Después de Atlas llega Axis, que va a permitir un movimiento muy importante en nuestra cabeza, en toda la parte de la cabeza. Esas 2 primeras tienen nombre. La séptima vértebra cervical, en algunos lugares la pueden encontrar como la vértebra prominente. Y si ustedes se agarran, bueno, yo no sé cómo le llamen ustedes, pero aquí he escuchado, o en mi familia también sea, que es el lomito, o la jorobita también le dicen, que es una parte que sale en la espalda, al final, o sea, al final del cuello. Es allá donde se encuentra la séptima vértebra cervical. Después de esas 7 vértebras cervicales, vamos a tener 12 vértebras torácicas. Dentro de estas 12 vértebras torácicas, vamos a tener unos cambios que van a ser unas curvas. Esa curva nos permite, digamos, estar como saltaditos y se llama curva torácica. Y pues toda la región que está por allá, pues se va a llamar también región torácica. Y después de esto tenemos a las 5 vértebras lumbares. Las 5 vértebras lumbares son un poco más chiquititas, están en la espalda y están justo donde se siente, o sea, yo no sé si se lo ha sentido, pero se siente como si fuera una curvita hacia adentro. Allá comienzan las lumbares. Estas curvas pues también tienen su nombre, que son lordosis y cifosis. Las lordosis pues van a ser curvaturas que están hacia adentro. Entonces, por ejemplo, en la parte torácica, que no está hacia adentro, es una lordosis. Y mientras que en la parte, perdón, no en la torácica, en la lumbar. En la lumbar es una lordosis, es normal, mientras que en la torácica, que está un poco saltadito, es una cifosis que también a cierto punto es normal. Obviamente también hay puntos en los que ya está exagerado y eso ya no es normal, pero pues esas curvas se llaman lordosis para adentro, cifosis para afuera.
Después de esto tenemos un sacro y un coxis. De hecho, el sacro y el coxis son huesos que están fusionados, que en algún punto fueron varios huesitos, son 3 y 4 huesitos correspondientemente, pero ya están fusionados y se consideran uno solo. Y también tenemos 12 costillas de cada lado que se van a unir entre las vértebras y el esternón. Entonces, allá, hasta allá quedan. ¿Dónde queda la clavícula? En el esqueleto apendicular, más adelante. Cuando nosotros nacemos, tenemos aproximadamente 300 huesos, pero conforme va pasando el tiempo, se empiezan a ir fusionando y dejan de ser tantos huesos. Entonces se empieza a disminuir el número hasta el punto en el que cuando ya somos muy viejitos, hay casos de hasta 200 huesos. Imagínense que su sacro y su coxis se unan por completo, entonces esto va a influir en que tengan una menor movilidad. Ahora saben por qué los viejitos tienen menor movilidad. En cuanto al esqueleto apendicular, pues acá tenemos una gran cantidad también de huesos y va a tener a todos los apéndices. ¿Cuáles son los apéndices que tiene nuestro cuerpo? Los brazos o los miembros superiores y las piernas o los miembros inferiores. Y además están las cinturas o cinturones que son los que le van a dar sostén. La cintura escapular, pues es la que le va a dar sostén al miembro superior, mientras que la pélvica es la que le va a dar al miembro inferior. ¿Quiénes forman esto? Primero, la clavícula. La clavícula, la sentimos, es el hueso que está saltadito de nuestro cuello. Y en la parte de atrás se encuentran las escápulas, también conocidas como omóplatos. Si ustedes quieren tocar su escápula, otro nombre raro que le dicen acá, yo no sé si sea en todas las familias o solo la mía, que es como que la alita. Si ustedes agarran atrás y sienten su alita, o así le dicen acá, esa es su escápula. También dentro del miembro superior tenemos 2 húmeros, uno de cada lado. El húmero pues está en la parte superior del miembro superior. Y también tenemos el radio y el cúbito. El radio, si ustedes lo quieren sentir, pues nada más es que sigan su dedito. Y el cúbito pues está pegado en él. Entonces nada más quiero confirmar cuál era cuál. Okay. Luego tenemos a los huesos. Ok, sí, estoy bien. Ahí está. El radio es, se agarran el pulgar, entonces siguen el huesito del pulgar y allá está el radio, después del codo. Y luego el cúbito está en el meñique y allá se agarran. Entonces estos 2 huesitos se van a unir hacia el codo con el húmero para que tengamos nuestro bracito. También vamos a tener 8 huesos carpianos en cada uno de nuestras muñecas. Estos carpos van a ser huesos muy chiquititos y de hecho pues son esos los huesos cortos, que si ustedes se acuerdan son los que tienen una cantidad grande de hueso esponjoso. Los carpos tienen nombre, la verdad es que dudo que te los pregunten, pero sí tienen nombre. Son trapecio, trapezoide, el carpo grande, el carpo ganchoso, el pisiforme, como se pueden imaginar, tiene forma como de pisito, el piramidal, el semilunar y el escafoides. Sí tienen nombre, pero yo no les puse nombre porque es muy poco probable que les pregunten, ¿cómo se llama este carpo? Entonces, nada más aunque sepan que son carpos. Y luego están los metacarpos, que son los huesos de la mano. La muñeca, los carpos, los metacarpos son los huesos de la mano. Y pues cada dedo va a estar formado por su respectivo carpo, que son entonces 5 carpos. 5 carpos para cada uno. 5 metacarpos para cada mano. Y luego llegan las falanges.
Todos los dedos, excepto el pulgar, tienen a 3 falanges. El pulgar únicamente tiene 2 falanges. En cuanto a los nombres de las falanges, se utilizan los nombres en cuanto a posición. La falange proximal es el primer huesito, la falange media es el que está a la mitad y la falange distal es donde están sus uñas. Entonces esos son los nombres. En el caso del pulgar únicamente tiene falange proximal y falange distal. Entonces estos son los huesos que se encuentran en los miembros superiores. Luego tenemos los miembros inferiores. En los miembros inferiores, pues tenemos la cintura pélvica, que aunque normalmente nos dicen que son 2 huesos de la pelvis que se van uniendo, pues en realidad están formados por la fusión de 3 cada uno, que son el hueso púbico, o el pubis, el ilión y el isquión, pero en realidad se consideran uno solo, porque ya están fusionados. También tenemos 2 rótulas. La rótula es el hueso de la rodilla y es el hueso sesamoideo que tenemos más importante. Está el fémur, que es el hueso del muslo, y este es el hueso que tiene pues más fuerza, que el más fuerte que tenemos, y también es el más largo. Luego tenemos tibia y peroné en la parte más inferior de nuestra pierna. Tibia está viendo hacia el frente y peroné está viendo hacia atrás. Y también tenemos 7 tarsos en cada pie. Estos tarsos también tienen su nombre. Está el astrágalo, el calcáneo, el navicular, el primer cuneiforme, que se imaginarán, pues tiene la forma, el segundo cuneiforme, el tercer cuneiforme y el cuboides. Ese debe llamarse cuneiforme también, pero no se lo pusieron. Son esos los carpos, los tarsos. Y también, pues cada uno de los deditos del pie va a estar unido con su propio metatarso. Y las falanges, donde nuevamente todos los huesos todos los dedos van a tener 3 falanges, excepto el pulgar. Y por lo tanto, pues estos ya son las 28 falanges. Entonces sumamos todos estos huesos y nos da como total los 206 huesos que nos enseñan en la escuela. Este es nuestro esqueleto apendicular. Yo les digo, si van a aprender, eso sí sería importante que se lo aprendan de memoria, el nombre de los huesos. Sí se los recomiendo. Bueno. Entre la unión y la unión del... perdón, no les expliqué. Pues no les puse todas las fotos de los huesos para que se los vayan aprendiendo de memoria, porque esto sí ya sería cuestión de cada uno de ustedes, porque nos llevaríamos mucho tiempo y nada más es parte posicional. Entonces yo les recomiendo que agarren un dibujo y se vayan memorizando los huesos si todavía no se lo saben. De todas formas, les digo, conforme vayamos viendo las partes del cuerpo, normalmente traen un nombre similar al hueso donde se encuentran. Es pequeña ventaja. Bueno, y entonces por eso del esqueleto me brinqué a las articulaciones, pero quería preguntarles antes, ¿tienen alguna duda con el esqueleto? No, maestra, nada. El hueso hioides, ¿dónde se localiza? Como si fuera, bueno, en la parte de atrás de la boca, pero ahorita te muestro mejor, porque te lo puedo explicar y ahorita te muestro, eso es la biodiversidad, ahorita te muestro una imagen. Ahí está. ¿Se puede ver? Así se ve. Es eso, la parte de atrás de la boca. O bueno, por donde comienza el cuello. Otra forma de decirlo.
Entonces aquí está el ilioides. Y mira, aquí está cada una de sus partecitas. ¿Alguna otra duda? Ah, gracias. De nada. Bueno. Solo para confirmar, el total de huesos son 206. Sí, Ok, gracias. de nada. Y también puedes encontrarte como 300 o más cuando nacemos, 200 aproximadamente. Acá está. Estaba buscando. No son. Hay un recurso mnemotécnico para los huesos de la cara. Ahí está acá. Que son, ahí está acá, ya lo encontré. Dice mamá mala y un pavo con nariz. Entonces les muestro esa imagen. Bueno, mejor esta otra imagen. Es que casi no se veía bien. Ahí está. ¿Qué son los huesos de la cara? Ahí está. Ay, mejor este. Aquí está. De maxilar superior, maxilar inferior, malar, unguis, palatino, vomer, el cornete, los cornetes y pues los huesos de la nariz. Entonces, de allá. Es un recurso mnemotécnico para los de la cara. Y si se quieren aprender los del carpo, pues es acá ¿no? Esa señorita pide pizza. Ay, no sé qué sea. No entiendo esas letras. Lo siento, no soy muy buena con las letras. Pero búsquenlo. Son recursos mnemotécnicos que algunos maestros usan. Y si les sirve, pues que lo aplican. Bueno, entonces pasamos. Ahora sí, a las articulaciones. Ay, no, eso no es. Ahora sí, a las articulaciones. Se conoce como articulación a la zona, al lugar donde vamos a encontrar la unión. Ay, no había visto que había en el chat. De dos. Ok, es el mismo. Qué bueno. De dos huesos, de dos superficies óseas. Y las articulaciones son muy importantes porque no es nada más el punto de unión, sino que van a tener otras cosas y todo este conjunto de sustancias y componentes que vamos a encontrar en las articulaciones nos van a ayudar a limitar el movimiento, porque de esta manera se evita un sobregiro, un movimiento extremo y por lo tanto roturas de huesos. Por eso es tan importante las articulaciones. Las articulaciones están formadas obviamente por los dos huesos y otros componentes no óseos, donde se encuentra la membrana sinovial. El trabajo de la membrana sinovial es lubricar y nutrir el cartílago que se encuentra allá. Esta membrana sinovial es un fluido y es lo que dicen normalmente, líquido de tus rodillas. Bueno, es eso, la membrana sinovial. Esta parte fluida que va a lubricar. El cartílago, que es el que se va a encargar precisamente de disminuir la fricción, y si ustedes lo tocan, oye, con mi hueso del pollo, vayan y toquen un hueso de pollo y lo van a sentir, es muy liso y de esta forma pues va a disminuir la fricción. También hay ligamentos en esta zona. El ligamento le va a servir para mantenerlos unidos, parte de los huesos, y de esta forma se va a dar una firmeza y además van a evitar o van a limitar el movimiento que se va a dar. Y en el caso específico, único y específico de las articulaciones de la rodilla, también nos vamos a encontrar al menisco. Cuando dicen las mamás, me duelen mis meniscos, pues solo les pueden doler en las rodillas. ¿Y eso es para qué sirven? Los meniscos son unos aritos que van a encontrarse en esa zona de los huesos. Entonces, lo que van a hacer
es aumentar la superficie. Y si ustedes recuerdan, cuando eran jóvenes y llevaron física, creo que en primero de prepa, pues en esa época habrán aprendido que la presión depende del área. Por ejemplo, si yo tengo una aguja muy delgada, que es un área muy pequeña y lo meto en mi piel, pues fácilmente la va a atravesar. En cambio, si tengo un plato, por ejemplo, que tiene un área mayor, entonces no va a poder atravesar mi piel. Eso se debe al efecto que tiene el área sobre la presión. Entonces, lo que hacen los meniscos es aumentar el área. De esta forma, al tener un mayor área disponible o un mayor área de contacto, la presión que va a ejercerse específicamente sobre cada uno de estos huesos va a tener que disminuir. Por eso es importante, por eso son importantes. Aquí otra vez yo les puse los componentes nada más, pero no es, o sea, aquí la parte como palabras claves, porque ¿qué les podrían preguntar? Lo que más he visto que llegan a haber preguntas en general de las articulaciones son los tipos de articulaciones. Y aquí hay diferentes tipos de articulaciones. Estas articulaciones, o sea, esta primera clasificación que les estoy mostrando, corresponde a una clasificación de acuerdo con la movilidad que tienen los huesos que forman estas articulaciones. Y se dividen en tres tipos: la sinartrosis, la anfiartrosis y la diartrosis. Como su nombre lo dice, sin artrosis, vamos a decirle sin movimiento, para que se nos quede más rápido. Sin artrosis, sin movimiento. Y esta corresponde a otro tipo, también se le llama como articulaciones fijas, porque pues precisamente no va a haber movimiento. En ellas van a encontrarse a las suturas o a las articulaciones que están formando el cráneo, que obviamente pues nuestro cráneo no se anda moviendo, no se nos anda zafando. Luego tenemos anfiartrosis. Anfi, acá etimologías, anfi significa ambos o por dos. Entonces la anfiartrosis nos va a permitir pues recordar que es un movimiento por dos lados. Ese tipo de articulaciones también se conocen como semimóviles, porque permiten un movimiento más o menos libre, pero no es completamente como a los 360 grados. Un ejemplo de una anfiartrosis, pues yo le puse la rodilla, pero en la parte lateral de la rodilla, que se puede ir un poquito de lado, pero no puedo llevar mi rodilla hacia el frente, por ejemplo. O pues acá está el ejemplo de una articulación semimóvil como la que se puede encontrar en las vértebras, incluyendo también la parte del cráneo, o sea, la parte de las vértebras que se conecta con el cráneo, eso me refiero. Entonces, esos son ejemplos también de anfiartrosis. Y luego tenemos diartrosis. Dia significa a través de. Entonces, una diartrosis nos habla de un movimiento total y corresponde a las articulaciones que son completamente móviles. Y estas van a permitirnos girar en 360 grados. Entonces, si en algún momento del examen les ponen ¿qué tipo de articulación es entre este y ese hueso? Ustedes vayan, agárrense y vean qué tanto puede girar. Si gira 360 grados, es una móvil. Si gira bastante, pero no por completo, es semimóvil. Y si de plano no gira, entonces esa es fija o inmóvil. Eso nos va a ayudar para el examen. Esta es la articulación, la clasificación de articulaciones que vamos a encontrar en los libros de anatomía comúnmente. Pero resulta que si ustedes se van a un libro de fisioterapia, de rehabilitación, o van a encontrar otra clasificación, y pues también se las puse porque pues mi sobrina se la encontró en un examen de la prepa y casi me mata porque reprobó, porque yo le estaba diciendo sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis y no era la respuesta. Aquí contándoles mi vida, ya lo saben.
Entonces, pueden encontrarse también esta otra clasificación. ¿Cuál es como que no sé, la bandera verde? ¿Qué es lo que se tienen que fijar acá? Que estas articulaciones son únicamente articulaciones móviles. Entonces, ya después de que hice que repruebe mi sobrina, descubrí que pues no estaba mal lo mío. La que les mostré anteriormente corresponde a las articulaciones en general, mientras que aquí tenemos únicamente las articulaciones móviles. Entonces, dentro de las articulaciones móviles, de acuerdo a la manera en la que se insertan los huesos, vamos a encontrar en pivote, esféricas, elipsoidales, planas o deslizantes, en silla de montar y en bisagra. Y ahorita les voy a poner cuáles son y cuáles son los ejemplos. Entonces, en esta imagen, pues te da una idea de más o menos cómo se ve el movimiento y ustedes lo van a tener que recordar en el momento del examen. ¿Cómo son las articulaciones de pivote? En esta pivote, pues hay un pivote, o sea, una sección cónica del hueso o un pedazo de hueso en forma de conito que va a ingresar en una parte, en un hundimiento que se encuentra en otro hueso. Entonces, por ejemplo, una articulación en pivote, pues serían los del cuello, donde un pedazo de cuello, una parte de las vértebras del atlas se va a insertar en una zona, en un hundimiento que tiene la vértebra axis. Entonces, este es un ejemplo de una articulación en pivote. En cuanto a la articulación en bisagra, ahí está acá el dibujo de la bisagra. Entonces, el texto es el mismo, solo que les cambié la imagen para que se vean más grandes. En cuanto a la articulación en bisagra, esta pues es una superficie cóncava que va a insertarse en una zona convexa. O sea, que siempre es una parte que está saltada, como en el caso de la pivote. ¿Cuál es la diferencia? Que en el pivote la parte saltada es como un, ¿cómo será? Pues es como un conito. Pues sí, verdad, ya lo dice. Es como un conito que está saltado. En cambio, en la bisagra es un área mayor lo que está saltado. Y el espacio que se va a compartir, pues también es mayor. Y esta bisagra nos va a ayudar para la flexión y la extensión. Por lo tanto, pues lo vamos a encontrar en lugares como nuestra rodilla, que nos permite hacer esta flexión, esta extensión, y también en una parte del codo. Pero ojo, acá es importante, el codo sí es verdad que tiene una articulación de tipo bisagra, pero también tiene una articulación de tipo pivote. Entonces, el codo tiene dos articulaciones. En la parte proximal va a ser una en pivote y en la parte más distal va a ser una bisagra. Esperemos que no les pregunten en el examen, ¿cuál es la articulación que vas a encontrar en el codo? Porque si no van a quedar locos. Luego tenemos las articulaciones planas o articulaciones deslizantes. Y pues su nombre lo dice, su función es deslizar, permitir que vayan conectándose y puedan ligeramente moverse. Estas articulaciones las vamos a encontrar cuando tenemos dos superficies planas de diferentes huesos. O en ocasiones, pues ese hueso no es completamente plano, sino que tiene una ligera curva. El ejemplo de estos son los huesos de la muñeca y los huesos del pie. Los carpos y los tarsos, esos van a ser nuestros ejemplos.
y son articulaciones planas. Pero recuerden, estas articulaciones son únicamente articulaciones móviles. Ay, es acá. Eso es el dibujo de cómo están las articulaciones planas. Aquí se puede ver que pues sí va a permitir cierto movimiento, pero es un movimiento deslizante. También tenemos unas llamadas de encaje recíproco, o su otro nombre, que es un nombre más común, es el de sillas de montar. Y el clásico ejemplo de una silla de montar, pues es precisamente el del pulgar. Si ustedes empiezan a ver su pulgar, pues van a ver que tiene una superficie cóncavo convexo. ¿Qué significa eso? Está una partecita está saltada y una partecita está huequeada o tiene un huequito, no sé, un hundimiento. Entonces, así como el pulgar directamente el huesito va a tener esta parte, el hueso con el que se une también está formado de la misma manera. Entonces, como ambos huesos tienen como si fuera una parte saltada y una parte hundida, pues quedan bien, se encajan bien y van a formar una silla de montar. Allá está la imagen de cómo se ve. Y finalmente están las esferoidales. En el caso de las esferoidales, van a tener una cavidad también que se va a formar en el hueso, y en esta directamente va a entrar o va a ingresar una superficie convexa, o sea, una cosa saltada. Un ejemplo de esto es el hombro, o pues más conocido el fémur, que tiene la cabeza del fémur. Y si ustedes recuerdan, pues esta cabeza del fémur va a ingresar directamente a una cavidad, bueno, no es una cavidad tal cual, a una parte cóncava del hueso de la cadera. Entonces, este es un esferoidal. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una esferoidal y un pivote? Porque, pues, en ambos casos estamos hablando de una parte saltada que se mete en un hueco. La diferencia real se encuentra en el espacio. El pivote es algo chiquito, es un cono, es algo chiquito. Mientras que el esferoidal es una parte grande. Esa es la que vamos a encontrar en el caso de nuestro fémur. Y pues esas son las articulaciones. Y hasta aquí llegamos con la primera parte del esqueleto. Me falta cómo se da el movimiento, pero para esto necesito que veamos antes el músculo. Entonces, por eso no lo vamos a ver hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Siguen despiertos? ¿Ya se durmieron? No, nada. Ninguna duda,